Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. A continuación resolveremos el problema 1411 del libro de texto. Dice que un disco dieléctrico circular de radio A posee una densidad de carga superficial sigma. El disco se hace girar a una velocidad angular constante, omega, alrededor de un eje que es normal a la superficie del disco y pasa por su centro. Suponer que la distribución de carga no se altera por la rotación y encontrar la inducción en un punto arbitrario sobre el eje de rotación. Al eje de rotación le llamaremos eje Z. En el inciso B, ¿cuál es el valor de la inducción en el centro del disco? El centro del disco sería el origen. Solución. Bien, antes de entrar en detalle sobre la solución, tuve una pequeña plática con uno de ustedes y me pareció importante enseñarles un poquito de animaciones en matemática. Utilizaremos un comando llamado manipulate. Vamos a hacer una gráfica en 3D. Un cilindro de color amarillo. Resulta que para el cerebro, si mostramos una serie de imágenes una tras otra en determinados tiempos, estas pueden darle la impresión de algo continuo. En este caso, el cilindro tiene su eje en los puntos 0, 0, 0, el origen, y un punto 0, 0, 0.01 en cierta unidad. Esos dos puntos me dicen dónde queda el eje del cilindro. El radio del cilindro es 1. Si compara la altura con el radio, el cilindro es bastante bajo. Es decir, que lo puedo aproximar a un disco, como en el problema. Ahora vamos a darle la impresión de que ese disco se está moviendo. Bueno, que está girando. Vamos a agregar un polígono de color azul. Ese polígono va a ser de 4 lados. Sus lados se van a encontrar sobre 2 líneas radiales en diferentes ángulos, como usted va a poder apreciar en la figura. Uno de los lados es 0.6 coseno de pi sobre 10t, eso en X. En Y, 0.6 seno de pi sobre 10t, y en Z, 0.02. Recuerde que el disco llegaba hasta 0.01. Ahora, como el polígono lo dibujamos después, este se sobrepone al disco y necesitamos que esté un poquito más arriba para que se note bien. Otro punto es en X, 0.5 coseno de pi sobre 10t. En Y, 0.5 seno de pi sobre 10t. Y siempre la misma altura en Z, 0.02. Los otros dos puntos que están en la otra línea radial, 0.5 coseno de pi sobre 10 t más 1, va a estar un poquito adelante en el ángulo. Eso en X. En Y, 0.5 seno de pi sobre 10 t más 1, y en Z siempre 0.02. El punto final, 0.6 coseno de pi sobre 10 t más 1 en X. En Y, 0.6 seno de pi sobre 10 t más 1, y la misma altura Z. Resulta que la versión web y la versión de escritorio son un poquito distintas. Por eso no veo que en realidad esté girando el disco todavía. Lo que voy a hacer es que cambiaré al comando animate para que este arranque automáticamente
ya que es más adecuado para la versión web. Siempre tenemos la gráfica en 3D, el cilindro de color amarillo que hace el papel del disco, luego el polígono color azul, y vamos a agregar algo. Vamos a agregar ahora un vector. Ese vector va a ser de color rojo y necesito que vaya desde el centro del polígono hasta un punto sobre el eje Z. Como solo necesito dos puntos, el punto inicial y el punto final. En el punto final aparece la cabeza del vector. Entonces lo tenemos ahí definido, arrow. Note que esos valores son en el centro justamente del polígono color azul y la otra queda sobre el eje Z. Ya puede ver en la figura cómo se está moviendo. Bien, la velocidad tal vez no es la adecuada, eso depende de varias cosas, como de la conexión que tengo. Si tengo una conexión lenta, va a cambiar lentamente. Si mi conexión es buena, pues se va a mover en forma adecuada. Se pueden arreglar estos detallitos jugando con la velocidad. Le puedo subir la velocidad, a ver qué ocurre. Y a veces no es lo adecuado subirle, a veces puedo bajar y obtener un resultado mejor. Le voy a bajar ahorita. A ver, ya está cambiando. Parece que se ve mejor resultado bajándole un poquito la velocidad. Como le digo, funciona un poquito diferente la versión de escritorio y la versión web. Así que uno debe configurar en la velocidad que le funcione mejor. Bien, le vamos a agregar más elementos a esa animación. Ya se agregó el vector. Ahora vamos a agregarle el eje Z en color negro. Como es una línea, igual solo necesito dos puntos. El primero empieza en el origen y termina en el punto 0 en X, 0 en Y, 1.5 en Z. Vea el gráfico que ahora aparece esa línea extra que es el eje Z. Le podría seguir agregando líneas a esta animación, el eje X, el eje Y, pero no resulta tan interesante en este momento. Usted supongo que lo puede hacer. Es más interesante en este momento agregarle un poco de texto. Vamos a ver cómo le podemos agregar texto a esto. Bueno, note que se encuentran lo mismo que antes. Lo único que le vamos a agregar es un texto. El texto sería algo para el origen, algo que indique el eje Z y algo que indique que ese vector es R. Entonces tenemos ahí el texto, miren, el estilo. Bueno, el texto es 0 primero para representar un punto en el origen. El estilo es grande en negrita y color rojo, y lo vamos a colocar en el centro en un punto 0.1, 0.1, 0.1. Lo colocamos un poquito desplazado del origen para que se note mejor, debido a que el disco y luego el elemento de corriente de color azul que se está moviendo están arriba del origen. Entonces, colocándolo un poquito arriba, pues se nota mejor. De la misma forma, definimos al eje Z, las mismas condiciones. La letra E grande, en negrita, rojo. Lo vamos a desplazar un poquito del eje Z, lo colocamos en 0.1 en X
0.1 en Y y 1.5 en Z. Y el vector R lo tratamos de colocar un poco desplazado del centro de la línea, que es el vector R. Bien, con ello ya tenemos definido entonces el origen, el eje Z y el vector de posición relativa R. Se ve que el vector R está ahí saliendo desde el centro del elemento de corriente, ¿verdad? Bien, como esta última se usó el comando manipulate, entonces pues no arranca automáticamente, tendría que empezar a jugar con los botones. Pero en la versión de escritorio arranca automáticamente. O simplemente le das clic a un botón y ya comienza a funcionar bien. Bueno, ahora concentrémonos en el problema. Queremos calcular la inducción debido a ese disco. Ahí tenemos la ecuación. B es igual a nu sub 0 sobre 4pi integral de superficie de la densidad de corriente K', producto cruz el vector R dividido entre R a la 3 diferencial de superficie. Como usamos el vector, pues por eso queda dividido entre R a la 3. Bien. Para calcular la densidad de corriente superficial K, ya se definió que es sigma por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial pues es la velocidad angular, producto cruz el radio. Veamos la definición que se encuentra abajo del producto cruz. Sigma, el producto cruz de la velocidad angular, que es 0 en la dirección de ρ, 0 en phi y omega en z. La comita que me indica el otro vector que se va a multiplicar, que es el vector ρ en la dirección de ρ, 0 en phi, 0 en z. Ahí se ve el resultado de esto. Ya lo estoy marcando ahorita. Entonces en el resultado no tengo nada en la dirección de ρ. En la dirección de phi es ρ sigma por omega, eso va en phi, y 0 en z. Vamos a tratar de cambiarle de tamaño para que usted lo pueda apreciar mejor a eso. Entonces en la parte de estilo buscamos el tamaño, aparece en 13. Vamos a cambiarle el tamaño a un 24 para que se note igual a lo demás. Esto solo es un detalle, ¿verdad? Vamos a ver, ahí ya agarró el valor. Bien. Ahora vamos a definir el vector R grande, el de posición relativa. Este vector es R menos R', donde R pequeña es Z en la dirección de Z menos ρ' en la dirección de ρ'. Definimos el vector R y ahí tenemos el producto cruz. El resultado sale bien en coordenadas cilíndricas. Solo debo de tener el cuidado de escribir primero la componente en ρ, luego en phi y por último en z. Salió un poquito pequeña la respuesta, ¿verdad? No hay componente en phi, es lógico, porque la densidad de corriente K va en phi. Bien, hemos dejado de lado las constantes mu sub 0 sobre 4pi. Antes de tomarlas nuevamente, veamos quién es la magnitud de R al cuadrado. Usamos este comando para hacer el producto punto dot
Listo, ahí está. Z cuadrado más rho cuadrado. Bien. Ahí tenemos la definición del campo. Entonces vamos a sustituir todo en la integral. Note que lo único que hemos omitido son las primas por cuestión de facilidad. Vamos a reajustar aquí para que se note todo el integral de un solo. Bueno, aún así no se nota de un solo. El vector de área es rho de phi. Ahí ya se sustituyó todo y obtenemos el resultado. Vea que en este resultado aparece un raíz de z cuadrado, pero hemos trabajado únicamente con los valores positivos de z. Entonces me interesa poder simplificar eso. Uso el comando simplify y le digo que z tiene que ser mayor que 0. Ese símbolo de porcentaje que hay previamente significa que es justamente la respuesta anterior sobre la que va a actuar el comando, y solo lo puedo utilizar otra vez si es justamente la respuesta anterior. Si fuera otro orden de respuestas, pues no me funcionaría esto. Bien, el resultado lo podemos ver en esta línea que he marcado. Esa es la respuesta para la primera pregunta. Luego en la siguiente pregunta, la inducción en el origen. Ahora lo que debo de hacer es decir que z vale 0. Bien, en esta línea tenemos el símbolo de división y a la par un punto. Esto se define como una regla de sustitución. En esa regla de sustitución le digo que z tiende a 0 para poder evaluar en el origen. Si usted usa la versión de escritorio, en las entradas básicas va a encontrar esa especie de flechita que le sirve como una regla de reemplazo. Si está trabajando con la versión esta en línea, en la parte de insertar caracteres especiales, vamos a ver la flechita esa de reemplazo. En los comunes, note que aquí en los comunes, perdón, ahí está, en esos comunes hay dos flechas a la par, se usa la más corta. Bien, quitamos esto. Después de evaluar z igual a 0, pues ya tengo esa respuesta. A es un radio, por lo tanto tiene que ser positivo. Nuevamente simplifico el resultado y le digo que A es mayor que 0, y pues obtenemos la respuesta final. Note que no hay componente en rho ni en phi, solo tenemos componente en la dirección de z. Muchas gracias por su atención.